Grabando. Sección 3 de la NIF para pymes. Listo, se encuentra acá. Johnny, ¿ya aparece ahí grabando? Sí, señor, ya apareció. Listo. Entonces, les comentaba que se encuentra en la sección 3 de la NIF para pymes. ¿Listo? Entonces, por si quieren consultarlo, pues son unas cuantas páginas para que se puedan entretener leyendo. Listo, se encuentra ahí en la norma que les compartí de las NIF versión 2015. Bueno, con respecto a la presentación de estados financieros, pues hay un concepto y es que debe haber una presentación razonable de estados financieros. Y pues presentación razonable de estados financieros, digámoslo así, da respuesta a lo que está contenido en la definición que ven en la diapositiva. ¿Quién quisiera leer el concepto de presentación razonable de estados financieros? ¿Sí lo alcanzan de pronto a leer o no? La presentación razonable es la representación fiel de los efectos de transacciones, otros eventos y condiciones de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento para activos, pasivos, ingresos y gastos. Listo, gracias. Entonces tenemos que la representación, o más bien la presentación razonable de estos estados financieros, implica que la información esté casi que libre de errores, ¿sí? Que tengamos la menor cantidad de errores posibles. Sí, por eso se llama presentación razonable, o que al menos los errores que tengamos sean errores demasiado, o sean más bien mínimos. ¿Listo? Estos estados financieros siempre tienen que revelar, tienen que expresar a través de todas las cifras lo que se encuentra en los libros de contabilidad. Si no podemos colocar nada distinto a lo que esté contenido en los libros de contabilidad, ¿sí? Lo que hay contenido en los libros de contabilidad, pues deberá reflejar, obviamente, todas las transacciones que se han llevado a cabo en la organización. ¿Listo? Debe tener en cuenta todos aquellos aspectos financieros y aspectos también no financieros se deben reflejar en los estados. Sí, recordemos que los estados financieros en estos momentos también incluyen lo que son las notas explicativas, que son de carácter descriptivo. Los estados financieros normalmente son de carácter cuantitativo, pero las notas son de carácter descriptivo. ¿Listo? O más bien cualitativos. Entonces, con esta representación fiel, deberemos siempre reflejar a través de cifras y a través de descripciones, como son las notas, todo lo que se encuentra contenido en los libros, todo lo que se encuentra reflejado en las transacciones y adicionalmente que se dé respuesta con base pues en la norma internacional a aquellos requerimientos que están establecidos para saber si una partida forma parte de los activos, de los pasivos, de los ingresos o de los gastos. Entonces, presentación razonable de estados financieros siempre va a abarcar esos conceptos, que se cumpla lo que está establecido dentro de la NIF para pymes, que se cumplan aquellos requerimientos para establecer si una partida es del activo, si es del pasivo, si es del ingreso, si es del gasto. ¿Listo? Entonces, a eso es que hace referencia la presentación razonable de estados financieros y como su nombre pues también lo dice, o más bien en la definición se menciona, debe ser una representación fiel. Si no es que usted diga, es que tenemos un saldo de efectivo equivalentes de 100 millones, cuando la realidad es otra y cuando en los libros de contabilidad, pues esta información no se refleja. ¿Listo? Entonces, primer punto dentro de la presentación de estados financieros, deben ser razonables o cumplirse el principio de razonabilidad. Razonabilidad implica que entonces haya un mínimo de errores, ¿sí?
mínimo. O que si hay algún error, pues que ese error que haya, pues sea, no tenga un impacto representativo en la organización. ¿Listo? ¿Claros hasta acá con presentación razonable de estados financieros? Sí, señor. Listo. Los estados financieros deben incluir el cumplimiento con las NIF para pymes. Entonces, otra persona que lea lo que dice después del título. Dice, una entidad. Yo, profe. Listo, bien pues. Una entidad cuyos estados financieros cumplen con las NIF para pymes debe hacer una declaración explícita y sin reservas de dicho cumplimiento en las notas. Listo, gracias. Entonces tenemos que si usted elaboró estados financieros bajo norma internacional para pymes o bajo norma internacional plena, pues debe indicar dentro de las notas que usted está cumpliendo con todo lo que está establecido en la norma. Si hay algún criterio, si hay algún concepto al cual no se le esté dando cumplimiento con base en la norma internacional, usted no podrá decir que sus estados financieros están bajo normas internacionales. Por lo tanto, dentro de las notas explicativas a los estados financieros, usted va a decir que cumple a cabalidad con las notas con las normas internacionales de información financiera para las pymes, o si están manejando el estándar pleno, entonces con las NIF plenas. Sí, debe mencionar. Entonces, cuando están haciendo las notas, se dice la empresa X, que es una empresa de estas características, que tiene tal objeto social. O sea, después de dar esa descripción general de la empresa, entonces usted debe manifestar y certificar dentro de esas notas que se está cumpliendo con la norma internacional de información financiera para pymes o para el estándar pleno. ¿Listo? Entonces, debe estar. Si usted no está cumpliendo con algo de las normas, entonces no puede decir que sus estados financieros están bajo norma internacional. ¿Listo? Debe cumplirse y debe cumplirse en su totalidad. ¿Listo? Entonces, para que eso lo tengan muy presente, siempre es un parrafito como de 3 o 4 renglones en los cuales se certifica o se hace una declaración mediante la cual se menciona que los estados financieros fueron elaborados bajo el concepto, bajo el marco normativo de la norma internacional para pymes. ¿Listo? O en caso de que sean el estándar pleno, entonces bajo las NIF plenas. ¿Listo? Entonces, deben mencionar que se hace aplicación del marco conceptual y las normas como tal. ¿Listo? O sea que ya tenemos dos cosas dentro de los estados financieros. Uno, la información debe ser razonable. Dos, se va a cumplir, o más bien, se hace una declaración en la cual, de manera explícita, se dice que se da cumplimiento a las normas. Usted no puede decir, certifico que la empresa, o declaro, o la empresa X expresa que cumplimos con los estándares internacionales de información financiera o con las normas internacionales de información financiera, excepto con el párrafo No, usted o cumple con la norma o no cumple con la norma. Entonces debe hacer la declaración explícita y debe estar contenida en las notas explicativas, que recordemos que hace parte de los estados financieros. Entonces tenemos esos dos aspectos. Otro concepto que tenemos para los estados financieros es el negocio en marcha. Listo, tenemos que como contadores hacer mucho énfasis y hacer un seguimiento muy estricto a este tema de negocio en marcha. ¿Quién nos lee esos dos párrafos que aparecen allí de negocio en marcha? Sí, señor, yo lo leo. Bien pueda. Dice, negocio en marcha. Una entidad se considera un negocio en marcha a menos que la administración pretenda liquidar la entidad o cesar operaciones,
o que no tenga ninguna alternativa realista más que proceder de una de estas formas. Al preparar los estados financieros, la administración de una empresa debe realizar una evaluación de la capacidad de la empresa para seguir como un negocio en marcha. Listo, John. Entonces tenemos un negocio en marcha. Usted debe manifestar en los estados financieros si existen riesgos que afecten el negocio en marcha. Entonces, ¿qué es el negocio en marcha? Pues que usted pueda seguir como empresa ejerciendo su actividad económica, no haya riesgo de liquidación, no haya algún riesgo de tener que parar sus operaciones, ni nada. Eso es negocio en marcha. Tenemos que reflejar dentro de los estados financieros una explicación o una evaluación que realicemos como contadores acerca de ese negocio en marcha, o más bien demostrar que esa empresa puede continuar ejerciendo sus operaciones en el corto, en el mediano plazo, ¿sí? Al menos. Entonces, tenemos con esto un tercer componente. Primero, razonabilidad. Segundo, la declaración explícita de cumplimiento con las normas internacionales. Tercero, dejar claro la evaluación del negocio en marcha que nosotros realicemos de la empresa. Listo, entonces nosotros vamos a decir si esa entidad puede seguir ejerciendo sus actividades o no las puede ejercer. Para eso, pues la norma internacional trae unas hipótesis. Y esas hipótesis pues están ahí contenidas también en la diapositiva. Esas hipótesis le permiten a usted identificar si hay en riesgo o no que pueda afectar ese negocio en marcha. Listo, entonces le vamos a ver el primero. Profe, la gerencia no pretende liquidar la empresa. Listo, entonces tenemos, la gerencia no pretende liquidar la empresa. ¿Qué significa eso? Liquidar la empresa. Como terminarla. Terminarla. ¿Listo? Entonces, puede que el negocio sea muy rentable, puede que sea muy bueno, puede que eso dé muy buenas utilidades, pero puede ocurrir que el dueño de la empresa decida terminar la empresa, ¿sí? Entonces, si eso es lo que pretende la administración o la gerencia, entonces, pues, eso debe quedar explícito dentro de los estados financieros. Usted tiene que decir, mire, el dueño, que es fulano de tal, si supongamos una sociedad por acciones simplificada, donde un único dueño puede manejar la totalidad de la empresa, entonces él dice, no, yo sé que esto da buena plata y todo, pero yo ya me cansé de tener empresas, yo ya no quiero más problemas, no quiero estresarme ni nada, voy a acabar con este negocio. Entonces, si esa es la decisión que tiene la gerencia, la administración o los dueños de la empresa, entonces hay un riesgo de negocio en marcha. Y por lo tanto, usted deberá expresar dentro de los estados financieros, pues que esa empresa se va a liquidar. Listo, ¿quién lee el segundo? No existen incertidumbres importantes en la relación con la continuidad. Listo, entonces tenemos incertidumbres importantes. Entonces, en estos momentos hay muchas empresas que tienen incertidumbres importantes para saber si continúan o no con sus negocios, ¿sí? Con sus actividades económicas. Entonces, todo lo que ha afectado la pandemia, pues ha generado que muchas empresas pues tengan un riesgo muy alto de poder continuar. ¿Por qué? Pues porque los ingresos han disminuido sustancialmente, porque las operaciones no se pueden llevar a cabo de la misma manera como se llevaban antes. Las industrias, las fábricas, a pesar de que estén trabajando con protocolos de bioseguridad, pues eso implica que también haya una disminución de su productividad. Y si hay menor productividad, pues también hay menores
ingresos. Entonces, ahí hay riesgos que son muy importantes y muy altos para muchas empresas, para muchos dueños de negocios. ¿Por qué? Pues por la pandemia que se está presentando en este momento. Sí, hay otras que a las cuales no les ha afectado y antes les ha favorecido, pero hay muchas otras a las cuales no. Entonces, esos riesgos de poder continuar en el futuro hay que valorarlos y hay que plasmarlos dentro de estas notas a los estados financieros. Tercer punto, ¿quién lo lee? La empresa tiene un historial de explotación rentable. Listo. Entonces, tener presente lo siguiente. Además de mirar la situación actual, uno también mira hacia el pasado. Entonces, los últimos años, ¿cómo han sido para la empresa X? Entonces, empezamos a mirar año tras año si ha tenido crecimiento, si ha tenido mayor volumen de ingresos, si se ha proyectado, cómo le ha ido con las metas que ha tenido durante el tiempo. Y no solamente que las alcance, sino que hayan sido rentables, hayan sido unas actividades que hayan generado renta y que ojalá se hayan sostenido o que se hayan incrementado durante los últimos años. Entonces, no es que si yo tengo, mire, en el año 2015 tuvo unos ingresos de 100 millones y tuvo unas utilidades de 20 millones. En el año 2016 tuvo ingresos de 100 millones y tuvo utilidades de 20 millones. En el año 2017 tuvo 100 millones de ingresos y utilidades de 20 millones. Y el resto de los años fue igual. Entonces, ¿será que eso tendrá un nivel rentable? ¿Será que sería sostenible esa empresa en el transcurrir de los años? ¿Ustedes qué creen? Pues ahí no se ha pasado los 20 millones. Miren que están teniendo los mismos ingresos y ya han pasado 3 años. Y están teniendo exactamente los mismos ingresos de 100 millones y han tenido exactamente las mismas utilidades de 20 millones. Entonces, pregunto, ¿las utilidades que se obtuvieron en el 2015 de 20 millones serán las mismas que se obtuvieron en el 2019 también de 20 millones? No, va a ser, La empresa no está siendo rentable. Entonces, la empresa no está siendo tan rentable. Lo que ha visto es que se ha mantenido en el mismo nivel de ingresos, en el mismo nivel de utilidades, pero sabemos que por efectos de la moneda, ¿sí? De la inflación, pues ya tanto esos ingresos como esas utilidades, pues no son los mismos. Entonces la empresa está estancada y tiene un gran riesgo de que su negocio en marcha, si continúa bajo las mismas estrategias, pues tienda a desaparecer. Entonces, todo este tipo de cosas nosotros las tendremos siempre que analizar para determinar si el negocio en marcha, ¿sí? Si la actividad económica de esa empresa va a continuar o no va a continuar. Cuarto punto. ¿Quién lo lee? nada indica que la empresa va a cesar su actividad. Listo. Entonces, si usted evalúa los 3 puntos anteriores y verifica la situación del mercado actual, verifica las condiciones del sector o de la industria en la cual está la empresa, hace comparativos, compara frente a su competencia y demás, y definitivamente su empresa no tiene mayores riesgos, su empresa se está comportando bien, su empresa está dando cumplimiento a todo, no tiene demandas laborales significativas, no tiene, digámoslo así, mala imagen ante sus clientes, todo ese tipo de aspectos. Si nada de eso le ocurre a la empresa, quiere decir que no hay riesgos de que cese su actividad, ¿cierto? Por el contrario, si se dan indicios serios en los cuales haya un deterioro de la imagen de la empresa, en los cuales la empresa se haya equivocado y tenga muchas demandas laborales o que tenga muchas demandas ante la Superintendencia de Industria y Comercio y demás, pues todo eso le puede indicar o le puede dar algunos indicios para saber si esa empresa corre riesgo de cesar su actividad económica.
¿sí? Si usted verifica y tiene embargos registrados en la Cámara de Comercio, si tiene fuera de eso varias hipotecas, si tiene un nivel de endeudamiento alto. Todo lo que nosotros hacemos cuando realizamos un análisis financiero correcto de estados financieros y cuando hacemos un análisis de todos sus indicadores, pues todo esto nos permite a nosotros saber cuál es la situación actual de la organización. Eso más el contexto, ¿sí? Es decir, más la información externa que nosotros o a las cuales nosotros podemos acceder. Entonces, todo eso también tendremos que evaluarlo para saber si hay riesgo de negocio en marcha. Listo, casi que uno se tiene que como crear una metodología para determinar si hay riesgos o no de negocio en marcha. Un quinto aspecto. ¿Quién lo quiere leer? La empresa tiene facilidades para acceder a créditos financieros. Listo, entonces usted evalúa todos los puntos anteriores. Y un último punto que usted puede evaluar, que nos da pues la indicación, la norma internacional, es si la empresa tiene facilidades para acceder a crédito financiero. Si la entidad tiene facilidades y no está restringido a crédito, entonces usted con eso, digamos así, puede certificar tranquilamente que esa entidad puede continuar ejerciendo su negocio o su actividad económica. Entonces, siempre hay que tener en cuenta los 5 aspectos, ¿sí? Tratar de no olvidar ninguno de ellos. Si por el contrario la entidad cuando va a solicitar crédito tiene restricciones, entonces es porque la información financiera que tiene pues no está reflejando, digámoslo así, o no está dando garantías suficientes para que las entidades del sector financiero le den esa posibilidad de acceder a crédito y le puedan desembolsar fondos. Entonces, si una entidad no le conceden crédito, quiere decir que hay un riesgo grande, porque si una entidad financiera no le concede crédito, quiere decir que usted no tiene las garantías mínimas necesarias para respaldar una deuda ante una entidad financiera. Y si usted no tiene garantías mínimas, quiere decir que su situación financiera no está muy buena, que digamos. Entonces, 5 conceptos. Gerencia pretende liquidar, incertidumbres con respecto a la continuidad, historial que sea rentable, indicios de que no vaya a cesar la actividad económica y un quinto punto con respecto al crédito financiero. Entonces, siempre tenemos que estar pendientes. Si a la empresa no le conceden créditos, quiere decir que hay algo que no está funcionando correctamente, que no tiene las suficientes capacidades y no puede ofrecer ninguna garantía para cubrir algún crédito. ¿Listo? Entonces, a eso hacemos referencia con el negocio en marcha y siempre se parten de esas hipótesis. Que usted puede tener en cuenta aspectos adicionales, lo puede hacer tranquilamente, ¿sí? Pero como mínimo, usted deberá confirmar esas hipótesis. Por eso se llaman hipótesis, porque usted debe verificar si se cumplen o si no se cumplen, ¿sí? Al igual que en los estudios de investigación, usted dice, la hipótesis, yo considero que la causa de X problemática es esta. Y entonces esa es su hipótesis. Usted lo que hace es encontrar todos los argumentos investigativos que le permitan validar si lo que usted planteó es cierto o si no es cierto. Entonces lo mismo hacemos acá. Esta hipótesis, que es la hipótesis de negocio en marcha, tiene 5 componentes y esos 5 componentes usted deberá verificarlos y una vez que usted verifique los 5 componentes, entonces puede decir, listo, los estados financieros de esta organización y la actividad económica se seguirán ejecutando y el negocio en marcha pues continuará. No hay riesgos serios del negocio en marcha, ¿sí? O que afecten en el corto y mediano plazo el negocio en marcha. ¿Listo? ¿Claros con este concepto de negocio en marcha o está muy disperso el concepto? Profe, una pregunta, pero si una empresa también tiene muchos créditos, yo creo que también es como contraproducente, ¿no?
Ah, sí, señor, claro. Ya si una entidad tiene demasiados créditos, por eso les decía, ustedes tienen que hacer la evaluación de la información financiera, ¿sí? Mirar el tema de los indicadores y demás, porque si tiene un endeudamiento muy alto, pues prácticamente la empresa no es de los dueños, sino de los entes que le concedieron crédito. Está supeditada a cumplirle a todos los entes con los cuales tiene crédito. ¿Listo? Entonces, eso también implica un riesgo alto para la empresa. ¿Por qué? Porque si empieza a incumplir con alguno de los créditos que tiene actualmente, pues eso también le implicará que no pueda continuar a futuro. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿Quién tiene más preguntas? Bueno. Revelaciones de un negocio en marcha. ¿Quién quisiera leer la primera parte que tenemos en la diapositiva? Yo, profe. Listo, bien, pues. Dice, divulgar incertidumbres de importancia relativa relacionadas con eventos o condiciones que proyectan dudas importantes acerca de la capacidad de la empresa para continuar como un negocio en marcha. Si los estados financieros no son preparados sobre la base de revelación de negocio en marcha, revele ese hecho, la base de preparación, la razón por la que la entidad no considera como un negocio en marcha. Listo, gracias. Entonces tenemos, nosotros presentamos los estados financieros y dentro de las notas hacemos la revelación indicando que es un negocio en marcha. Pero si usted identifica que hay riesgos importantes que afecten la continuidad del negocio, entonces usted también lo tiene que revelar en los estados financieros y debe informar diciendo que estos estados financieros no son preparados bajo la base del negocio en marcha. ¿Listo? ¿Por qué? Porque usted hizo la evaluación y determinó que hay un riesgo muy grande de continuidad de negocio. Y entonces usted dentro de esas notas tendrá que reflejar ese hecho como tal. Entonces, mire, no, es que por causa de la pandemia no se puede o no se pueden obtener ingresos. Y ya llevamos, por decir algo, 3 meses sin ingresos. Entonces hay un riesgo muy alto de negocio en marcha. ¿Sí? Entonces usted debe manifestar dentro de los estados financieros, cuando finalice el año 2020, usted refleja en esa información que los estados financieros no son preparados sobre la revelación de negocio en marcha o sobre la base del negocio en marcha. ¿Por qué? Porque no se están obteniendo ingresos, por lo tanto el negocio se ve totalmente expuesto a que tenga que cerrar. ¿Listo? Entonces usted debe reflejar eso en la información. Debe indicar cuál fue la base o cuáles son todos los sustentos que a usted le permiten establecer que hay un riesgo alto del negocio en marcha. ¿Listo? Entonces usted debe manifestar el hecho. Entonces, el hecho es que no se obtuvieron ingresos de tal y tal y tal y tal y tal y tales periodos y por lo tanto un riesgo alto. Segundo, la base de preparación. Entonces usted debe decir, listo, esto se puede evidenciar de la siguiente manera. Entonces ya usted refleja. Los ingresos X fueron así, no hubo ingresos en tal fecha, no en tal periodo, se tuvo que incurrir en 17 créditos con entidades financieras, se ha procedido a 5 embargos a la empresa por estas y estas condiciones. Adicionalmente, como no le pudo pagar a los trabajadores, entonces tiene 3 demandas laborales y así sucesivamente. Entonces, todo eso usted lo debe colocar. Sí, y exponer claramente cuáles han sido las razones por las cuales se considera que ya no puede ser un negocio en marcha. Usted debe plasmarlo en sus notas, ¿listo? Y debe manifestarlo abiertamente, de tal manera que cualquier persona que consulte la información se dé cuenta que hay un riesgo muy alto de negocio en marcha. No necesariamente quiere decir que se cierre la empresa, que se tenga que liquidar, pero sí que hay un riesgo muy alto de que se vea afectada su continuidad en el mercado. ¿Listo? Es probable que a pesar de todo lo que se manifieste, la empresa no se liquide
se recupere y siga adelante. Pero usted debe expresar todo esto en los estados financieros. O sea, el hecho de que usted diga que hay un riesgo muy alto de negocio en marcha y que los estados financieros no están fundamentados bajo un esquema de negocio en marcha o sobre la base del negocio en marcha, no quiere decir que la empresa se vaya a liquidar. Puede que se tomen las medidas internamente por parte de la administración, recuperen la entidad y salgan adelante y nunca tengan que cerrar. Pero usted debe dejarlo, por lo menos para ese año que usted fue contador y que usted estuvo certificando los estados financieros, pues tiene que manifestar. ¿Listo? ¿Claro este concepto de negocio en marcha? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Listo. Entonces, en los estados financieros hay una frecuencia de la información. Y es que la misma presentación y clasificación se debe tener cada año. Entonces, si yo presento las partidas de una manera y en cierto orden, al año siguiente, pues yo también debería presentarlas en ese mismo orden y de la misma forma en la cual fue presentada el año anterior. Cada vez que yo presento estados financieros, pues debo presentarlos haciendo comparativos por lo menos, frente a un año. Entonces debo tener el año actual y compararlo frente al año anterior. Entonces lo que es la clasificación de estados financieros y la presentación debe ser muy similar o debe ser igual. ¿Cuándo no? Cuando haya un cambio significativo en las operaciones de la empresa. Entonces, yo venía ejerciendo como actividad principal la fabricación de camisetas, ¿cierto? Y esa era mi actividad principal. Ocurrió el caso de una pandemia y pues cambió la fabricación de camisetas y se dedicó a la fabricación de tapabocas, ¿cierto? Entonces, hay un cambio significativo en el tipo de productos, porque el mercado es diferente, ¿cierto? Entonces, si estamos hablando de mercados corporativos, usted fabrica para X cantidad de almacenes. Y si cambia a tapabocas, pues ya el cliente corporativo no son los almacenes, no necesariamente, aunque sí se puede, pero el enfoque va a estar más dado a sectores que manejan grandes grupos. Entonces, usted lo enfoca a sectores de la salud, que lo están demandando constantemente, colegios, ¿cierto? Empresas que manejan unos volúmenes grandes de personas que requieren este tipo de protecciones. Entonces, si hay un cambio dentro de la naturaleza del negocio, dentro de los tipos de productos que vende, entonces eso le permitirá a usted, digámoslo así, cambiar la presentación que venía realizando de sus estados financieros. Entonces, dentro de sus ingresos ordinarios, usted tenía venta de camisetas. Ahora, pues si usted va a comparar eso frente al año anterior, frente al año actual, pues ya en este año actual usted no va a tener venta de camisetas como una de sus cuentas principales de los ingresos. Ya lo que tiene es venta de tapabocas. ¿Listo? Entonces, en esos casos, pues se podrá hacer un cambio en la presentación. Miren lo que dice el concepto. A menos que haya un cambio significativo en la naturaleza de las operaciones de la entidad o revisión de la presentación y encuentre otra presentación o clasificación más apropiada, es decir, más fiable y más relevante. Entonces, también usted puede identificar que usted presenta los estados financieros de una manera, pero usted hace una revisión bien exhaustiva y determina o se da cuenta que si usted la presenta en un orden distinto, es mucho más clara, es mucho más confiable la información y tiene mayor capacidad de influir en toma de decisiones para las partes interesadas. Entonces, si usted identifica eso, entonces puede hacer un cambio en la clasificación y en la forma de presentar el estado financiero. ¿Cuándo puede cambiar también, digamos así, esa forma de presentar o de clasificar el estado financiero? Cuando las NIF para pymes requieren un cambio en la presentación. Entonces, la norma internacional, supongamos, le hacen otro cambio. Cambió la norma internacional y dice, ya la presentación de estados financieros tiene que hacerse bajo este criterio.
Pues como la norma lo dice, pues entonces usted también tendrá que cambiar y tendrá que aplicar. ¿Listo? Pero hay una condición cuando usted cambia la forma de presentar las partidas. Y es, en caso de cambio, yo debo volver a presentar las cifras comparativas y revelar la naturaleza, cantidad y el motivo. Entonces, usted cambió la forma de presentar su estado de resultados de un año a otro. Entonces, usted debe volver a organizar. O sea, usted no puede comparar, digámoslo así, si en el año anterior usted tenía X cuentas y en este año usted modificó las cuentas y las puso en un orden distinto, pues usted no podrá comparar el año actual con el año anterior en desorden. Usted tiene que organizar también las cifras del año anterior para que la presentación se vea igual y así facilitar la comparabilidad de los estados financieros. ¿Listo? ¿Claro este punto que les estoy explicando o no? Silencio total. Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces sigamos. Mientras uno desactiva ese micrófono se demora. Ah, claro, no, pues como está tan lejos. Pues. Listo, no, les entiendo perfectamente. Entonces, información comparativa. Siempre que tengamos estados financieros, tendremos que comparar por lo menos lo que dice allí en la diapositiva. Cantidades comparativas de ¿cuánto? De un año. Entonces, comparo estados financieros o presento estados financieros, entonces debo compararlo frente a los del año anterior. Entonces, siempre que presente estados financieros, los comparo frente a los del año anterior. ¿Cuándo será la excepción en los cuales no tendré el año anterior? ¿Cuál sería? Cuando se crea una empresa. Entonces, yo creé la empresa y entonces, pues al crearla, serán sus primeros estados financieros. Y al ser sus primeros estados financieros, pues no tengo cifras con las cuales comparar como un año anterior o un periodo anterior. Entonces, será una de las excepciones. Entonces, el primer año que usted tiene estados financieros, pues no tiene con quién más comparar, simplemente los genera. Otro caso, cuando usted apenas comienza a aplicar los estados, o más bien, no, en los estados no, para comenzar a aplicar las normas internacionales. Entonces, usted venía trabajando bajo norma local y pasó a norma internacional. Entonces, los primeros estados financieros que usted crea como bajo norma internacional, entonces pues no van a tener comparativo. ¿Por qué? Porque usted debe comparar estados financieros creados bajo las mismas bases. Entonces yo no puedo decir, 2014 yo venía con norma local, 2015 terminó fue con norma internacional. Entonces yo no puedo comparar ese 2015 con ese año 2014. Yo tendré que dejar 2015 solo y en el 2016 sí lo puedo comparar con 2015 porque ya tendré cifras de 2 años creados o cifras estructuradas bajo la misma base de las normas internacionales. ¿Listo? Entonces, para dejar claro acá el tema, cuando yo apenas implementé norma internacional, no puedo comparar esas cifras que tengo bajo norma internacional, no las puedo comparar frente a estados financieros creados bajo norma local. Entonces, si yo creé o si yo establecí este año o hice mis estados financieros bajo norma internacional y el año pasado no tenía norma internacional, no puedo hacer comparativo, simplemente parto de que esos son mis primeros estados financieros bajo bases o bajo referentes normativos basados en normas internacionales. ¿Listo? Dentro de la información comparativa, debo tener datos comparativos para información narrativa y descriptiva cuando sea relevante para entender los estados financieros del periodo actual. Pues, ¿cómo así? Las notas explicativas tienen datos tanto cuantitativos como no cuantitativos, ¿sí? Donde nosotros describimos y contamos hechos y damos explicaciones de todo lo que está contenido en los estados financieros. Cuando usted tiene
notas explicativas de el año 2019, usted cuenta también qué pasó frente al año 2018 y lo refleja dentro de la nota. Entonces, mire, esto con respecto al año 2018 tiene esto, y estas novedades, ¿sí? Por eso, acá estamos hablando de comparación. Entonces, debo comparar cantidades, que eso están dentro de las cifras del estado financiero, y debo también hacer la comparación de manera descriptiva. ¿Listo? Y siempre y cuando sea relevante, ¿sí? Y que la norma lo exija. Porque hay algunos apartes de la norma que dice que usted solo necesita la información del año actual. Y le dice que no hay necesidad de nada adicional. ¿Listo? Entonces, usted lo hace como lo diga la norma. La norma le dice, no necesito que me compare nada frente al año anterior. Listo, usted cumple con revelar lo que corresponda al año actual o al año que acabo de terminar. Listo, en eso hacemos referencia cuando hablamos de información comparativa. Entonces miren todo lo que hemos visto. Razonabilidad. Hemos hablado de negocio en marcha. Hemos hablado de la información comparativa. Hemos hablado de que también tenemos que tener una declaración que diga que estamos cumpliendo con las normas. Entonces, mire que son varios conceptos a utilizar para la presentación de estados financieros. ¿Listo? Vamos a hablar de la materialidad. Materialidad, pues el concepto, digámoslo así, se ve dentro de la diapositiva, pero ¿ustedes qué han entendido sobre materialidad? ¿O para ustedes qué es materialidad? Profe, yo creo que es la representación real de un porcentaje alto de alguna situación, algún costo, algo así, si realmente se considera importante. Listo. ¿Quién más piensa que es materialidad? Profe, es como los hechos que ocurren como para la toma de decisiones, ¿no? Hechos que ocurren para la toma de decisiones, puede ser también. ¿Quién más piensa algo con respecto a la materialidad? Pero las materialidades no son como los soportes, las pruebas. Soportes, pruebas. Bueno, desde el punto de vista de evidencias, sí puede formar parte de ese concepto. ¿Quién más piensa algo con respecto al concepto de materialidad? Profe, la materialidad es como revelar la información contable sin omitirla. Listo. Entonces miren que la materialidad, de todo lo que ustedes mencionan, cuando estemos hablando de materialidad, estamos hablando de la representatividad que tienen las cifras en los estados financieros. Entonces, ¿cómo así? Espérenme, les dejo de compartir pantalla y les abro un archivo de Excel aparte para que podamos hablar de materialidad. Entonces, cuando estemos hablando de materialidad, estamos hablando de cosas como las siguientes. Podemos tener un estado financiero y tener lo siguiente. Gastos de personal, gastos de ventas, gastos por honorarios, gastos en mantenimiento y gastos por servicios. Listo, tenemos un grupito de gastos. De estos gastos, pues tenemos que de personal fueron 100,
de ventas fueron 60, de honorarios fueron 30, de mantenimiento Profe, qué pena, yo casi no lo escucho. 65. ¿No me están escuchando bien? Espérenme, No, señor. a ver, Sí, entonces, profe, yo sí le escucho bien. Yo también lo escucho bien, profe. sí, ahí le acabé de subir más volumen acá al micrófono, a ver si de pronto. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, profe, Bueno, se le escucha. sí, bueno. Listo, entonces gastos de mantenimiento 60 y gastos por servicios, pongámosle acá 40 y acá vamos a agregarle otro que se llame otros gastos. Listo, y estos otros gastos pongámosle aquí 65. Listo, tenemos unas cifras acá de gastos. Tenemos gastos de personal, tenemos gastos de ventas, gastos de honorarios, gastos de mantenimiento, gastos de servicios y otros gastos. Pregunta, así se encuentra en el estado financiero de la empresa X, ¿cierto? No voy a hacer pues el estado completo, sino que simplemente lo voy a reflejar así. La sección de gastos de esta empresa X, les aumento acá el zoom, la sección de gastos de esta empresa X refleja estos valores. ¿Listo? Para ustedes, ¿qué implica materialidad aquí o cuáles gastos son para ustedes más importantes dentro de este listado? ¿Sí me están escuchando o no? Profe, pues Sí, señor. los más importantes pues, son los que tienen que ver como directamente con la operación de la compañía, Sí, que serían los gastos de ventas, de personal, sí, serían como esos los más importantes. listo. Cuando estamos hablando entonces de los gastos más importantes, entonces listo, usted puede evaluar los gastos desde el punto de vista de que lo que más afecta son los operacionales, ¿cierto? Los que conocíamos anteriormente como operacional, entonces los gastos de personal, los gastos de ventas, estos son a los que principalmente uno les tiene que ejercer un alto control, pues porque estos gastos son los que más me afectan el negocio, ¿cierto? Entonces yo debo darles un manejo adecuado para que no me afecte o no me impacte tanto lo que corresponde a la utilidad, ¿cierto? Entonces, que no me van a afectar mucho lo que es la utilidad. Pero miremos estas cifras. Aquí en estas cifras puse los operacionales, digámoslo así, o lo que conocíamos como operacionales, acá de primero, ¿cierto? ¿Cómo? Yo sí en la cocina o algo. Ya no sirve para nada. Piense que vaya y mismo se no. Santi, espera un momentico. Entonces tenemos estas cifras. Estas cifras están reflejando acá de primeros los gastos de personal, los gastos de ventas, que son como los que inicialmente tienen un mayor impacto en la organización. Por acá tenemos honorarios, por acá tenemos mantenimiento, por acá tenemos servicios, por acá tenemos otros gastos, que son pues como los que van sobrando ahí de todos los demás gastos. Materialidad, ¿qué implica? Pues que yo ponga acá dentro de la información, ponga los de mayor relevancia primero. En este caso, hay uno que se llama otros gastos, que está por 65 pesos. Esos 65 pesos deberían estar acá. Miren que en el orden de lo que tenemos acá,
el ítem de otros gastos, mire que se lleva 65. Supongamos que esto no son 65 pesos, sino que son millones. Sí, que estas cifras están expresadas en millones. Entonces, así, los principales para mí como empresa fueran los gastos de personal y los gastos de ventas, que son operacionales, los que están relacionados con la actividad económica de la empresa y que siempre se van a estar controlando, a pesar de que estos son los que a los cuales como entidad les hago un mayor control, pues resulta que los otros gastos se llevaron 65 millones. Por lo tanto, estos otros gastos no los debo presentar acá al final. Debo presentarlos aquí. Ah, que es que yo tengo esto codificado con el código 50 y no sé qué, este con el 51, que esto es con el 52, que esto es con el 51 no sé qué, que esto... Independientemente del código, usted deberá organizarlo de la manera en que se refleje la materialidad de los mismos. ¿Qué quiere decir? Que usted se enfocó tanto en los gastos de personal y en los gastos de venta que descuidó otro tipo de gastos y estos llegaron a ser mucho más representativos que estos gastos de venta. Por lo tanto, usted tendrá que venir acá y clasificarlos. Miren que después siguió en orden gastos de mantenimiento. Entonces usted deberá correr estos gastos de honorarios al final y colocar gastos de mantenimiento como cuarto lugar aquí en este orden. ¿Sí? Entonces, mire, tenemos gastos de personal por 100 pesos y otros gastos por 65. Entonces, aquí me preguntarán los dueños. ¿En qué nos gastamos esos otros gastos? ¿O a qué corresponden los otros gastos? Entonces, usted tendrá que decir, ah, no, es que fueron los viáticos del gerente. Entonces, o sea que el gerente está viajando demasiado. Está yendo a una cantidad de negocios o a establecer negocios. Los viáticos son tan altos que inclusive llegaron a superar todos los demás gastos de ventas. ¿Sí? Entonces, miren que aquí estamos hablando de materialidad. Materialidad es que yo tengo que reflejar las cifras de tal manera que me expresen lo principal o lo más importante en los estados financieros. Miren que si yo tengo los otros gastos acá, tomo un tipo de decisiones distinta, ¿sí? O si soy analista, entonces, vean, gastos de personal, mantenimiento, ventas, mantenimiento y por último, otros gastos, ¿sí? Pero si yo ubico estos gastos, estos otros gastos aquí, de segundo, que es donde debería ser, las decisiones que se tomen van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque si esto está al final, digo, no, sí, los otros gastos, sí, los otros gastos 65, y digo, me enfoco en estos tres. Y por último, sí, no, otros gasticos ahí de 65. Pero si yo coloco este renglón aquí, después de los gastos de personal, porque son relativamente y son materialmente más altos que los otros gastos, que los demás gastos que tengo acá relacionados, entonces esto me lleva a tomar un tipo de decisiones distinto desde el punto de vista del inversionista y desde el punto de vista del control. Y es que tengo que identificar en qué me gasté estos 65 para lograr disminuirlo. Y mi estrategia no va a estar enfocada tanto a los gastos de venta o a los gastos de mantenimiento. Mi prioridad va a ser identificar los otros gastos y cómo le hago o cómo ejerzo un control adecuado para este tipo de gastos. ¿Quién me iba a preguntar algo? ¿Se arrepintió? Bueno, entonces a eso hacemos referencia con la materialidad. Listo, yo debo reflejar en los estados financieros el orden, debo clasificarlos de acuerdo pues con las necesidades de la empresa y teniendo en cuenta aspectos como estos. ¿Sí? Ustedes, yo no sé si todos ya habrán visto estados financieros clasificados dentro de la carrera. Supongo que sí, supongo que algunos sí, supongo que algunos no, pero esto es un criterio de clasificación. ¿Listo? Entonces, de aquí o de acá la importancia relativa, ¿sí? Pero se llama
materialidad o importancia relativa. ¿Listo? Es diferente que yo ubique esta partida de segunda a que yo la ubique por acá al final. Las decisiones tienden a ser distintas. ¿Listo? Entonces, para que ustedes estén muy pendientes de que se cumpla este principio de importancia relativa o materialidad. ¿Listo? Ahora, si hay alguna cifra que ustedes no la hayan incluido y la hayan, digámoslo así, fusionado con una de estas y sea materialmente significativa, yo la debo separar. Entonces, ¿cómo así? Entonces, tengo, supongamos, los servicios no fueron de 40, fueron de 80, ¿cierto? Pero de estos servicios hubo un servicio, digámoslo así, una subcuenta de esta principal de servicios que fue por 70, ¿sí? Que al interior de esta fue de 70. Entonces yo debo plasmarla dentro del estado financiero como una cuenta principal. Entonces dejaría gasto, servicio, supongamos que fue de energía, 70, y los otros fueron de 10. Entonces yo debo plasmar y mostrar en la información contable esta desagregación. ¿Listo? Debo colocar servicios, control X, control V. Entonces, servicio de energía fue de 70 y otros servicios, le puedo modificar y ponerle otros servicios. Ay, que es que no me quedó como, si yo lo pongo así, así no lo tengo codificado en el plan de cuentas de mi empresa. No importa, es cuestión de presentación. Que es que en el plan de cuentas dice es gasto, servicio, energía eléctrica. Usted lo puede poner así. Que, ay, no me quedó exactamente como está en mi paquete contable. No importa, porque la norma internacional le está diciendo a usted que lo desagregue y que lo desagregue en términos pues que sean comprensibles también. Entonces miren que es distinto que usted manifieste dentro de sus estados financieros este tipo de gastos, que mire que decía servicios 80, entonces usted dice, no, pues aquí está acueducto, gas, energía, telefonía y todo lo demás. Y usted dice, no, pues si todo esto dice 80, servicios públicos, póngale que de cada uno, pues sí se gasta un poquito más en energía, un poquito más en agua. Pero cuando usted ya lo desagrega de esta manera, se da cuenta que los gastos de energía fueron de 70, fueron demasiado representativos. Y los otros, pues fueron 10, que está como dentro de lo normal. Listo, entonces miren que acá, si yo lo dejo así o si lo dejo solo como gastos, servicios, las decisiones a tomar al interior de la organización son diferentes. Si tengo esta opción o si tengo esta así desagregada, entonces la toma de decisiones va a ser totalmente distinta. De ahí la importancia que apliquemos correctamente el concepto de materialidad. ¿Listo? ¿Sí queda un poco más claro este concepto de materialidad ya aplicada a las cifras de los estados financieros? ¿O no? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. Listo. ¿Será que hay algún problema si ustedes separan esto y le colocan gasto, servicio de energía y este gasto otros servicios públicos? Si cuando usted miró su paquete contable, allá decía servicio, energía, EDEC. ¿Será que hay mucha diferencia si coloco así o si lo coloco así? No, profe. ¿Será que tengo que plasmar en mis estados financieros los nombres técnicos como los tengo en mi plan de cuentas? No. No, profe. Profe, yo creo que de pronto como para el detalle, o sea, pero, o sea, no es necesario, pero sí de pronto como para detallar es que lo hacen. Como por organización. Sí. Entonces ya sabemos, en mis paquetes contables yo voy a tener probablemente este gasto de servicio de energía, lo tenga servicio de energía de DEC. ¿Sí? Puede que aparezca así. Y la cuenta, usted la tiene en su paquete y dice servicio de energía de DEC. Pero en sus estados financieros usted no tiene necesariamente que colocarle servicio de energía EDEC. ¿Listo? Usted lo puede colocar gasto, servicio, energía. Listo.
que no existe una que diga otro servicio, sino que usted tenía por allá acueducto, 5 pesos. Telefonía, 5 pesos. Listo, que están sumando los 10 de acá. Ay, mire, yo aquí lo puse fue como otro servicio. ¿Será que hay algún problema? No, no hay ningún problema. Usted lo puede reflejar en sus estados financieros como gastos otros servicios 10. Y ya. Ay, pero es que en mi plan de cuenta lo tengo una para acueducto y otra para telefonía. No hay problema. Listo. Entonces, como clarificarles este punto a Profe, por ustedes. ejemplo, profe, esta Sí, semana hablaba con el contador de la empresa donde yo trabajo y él me explicaba eso. Dice, sí, Alexis, por ejemplo, yo lo hago detallado, espero para presentárselo pues al dueño, para sí, decirle, sí. vea, fulano, en energía esto aumentó, en acueducto esto disminuyó, yo lo veía al detalle, pero en necesidad no hay necesidad. Pero si se lo vamos a presentar al dueño, a mí sí me gusta presentárselo detallado, me decía él a mí. Exactamente. Entonces, es importante, la norma internacional me permite hacer esto y yo debo utilizar mi criterio profesional para determinar de qué manera o cuál es la mejor manera de presentar los estados financieros atendiendo los principios que estamos manejando. En este caso, el de materialidad, aquí teníamos energía, ¿sí? Gastos servicios, decía, gastos servicios 80. Pero mire que al interior de gastos servicios había uno que era el más importante, que se llamaba gasto de servicio de energía, que estaba por 70. Entonces yo ya no presento esta partida de 80. Yo la saco de mi estado financiero. ¿Cómo la debo presentar? Servicio de energía 70. Y es más, como este valor es de 70, ya no lo voy a poner aquí. Lo voy a incluir acá arriba. Listo. Y así se me conserva el orden de mayor a menor, mire. Gasto de personal 100, servicio de energía 70, otros gastos 65, gastos de venta 60, mantenimiento 60, honorarios 30 y otros servicios 10. Listo, aquí se está cumpliendo el tema de materialidad. Ay, es que mire, yo cogí servicios que tenía 80 y ¿qué pasó? No, usted lo sacó, ¿por qué? Porque era materialmente más importante que usted muestre en la contabilidad que el servicio de energía tiene un mayor grado de importancia relativa que si usted la deja así. Gastos servicios, como les decía, a usted le dicen gastos servicios, entonces, no, sí, ahí está energía, agua, gas, teléfono y otros. Y usted dice, sí, 80, ¿no? Póngale que más o menos como de a 20 por cada uno, o de pronto el de telefonía un poquito menos o un poquito más, y listo, usted dice, sí, ahí están todos. Pero ya cuando usted le presentan los servicios de esta manera, ella, mire, es que nosotros solamente por consumo de energía eléctrica se nos van 70 millones, en cambio por los demás servicios 10%. Y eso pues puede ser claramente explicable y es porque, por ejemplo, las maquinarias y demás pues consumen un alto número de kilovatios. Listo, entonces esto se lo estoy pues explicando para que ustedes me comprendan de manera más gráfica el concepto de importancia relativa o materialidad del que tanto siempre hablamos. Listo, entonces espero que haya quedado un poco más claro este concepto. Volvamos a la presentación. Listo. Miren que la diapositiva menciona algo, dice, algo se considera material si pudiese individual o colectivamente influenciar en las decisiones económicas de los usuarios. Entonces, si el hecho de que yo presente la cifra de los servicios públicos desagregada, si eso permite que se tomen unas decisiones distintas, entonces ahí hay importancia relativa o materialidad. Y por eso, acá se dice que depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o la inexactitud. ¿Listo? Entonces, si yo, por ejemplo, pongo la cifra de servicios públicos en 80, pues se dice, sí, 80 millones de servicios públicos, sí, ahí están todos los servicios, no hay problema. Pero ya cuando yo digo, no, servicios 10, energía 70, entonces ya hay un énfasis. Dice,
miremos la posibilidad de disminuir costos de producción mediante un uso de maquinarias más eficientes. Y entonces ya comienza un proyecto nuevo como organización de renovar las maquinarias. Y es probable que se tome una decisión basado en esto, de que al momento de aprobar los estados financieros, creen o constituyan una reserva extraordinaria o una reserva ocasional. Y digan, no, vamos a constituir una reserva para renovar nuestras máquinas en un periodo de 3 años para tener un consumo más eficiente de energía y tener mayor productividad. ¿Sí? Entonces miren que esa sola cifra de esos 70 millones de consumo de energía me pueden afectar totalmente la información, o más bien las decisiones de los usuarios de esa información, ¿sí? De las partes interesadas. ¿Listo? También menciona que depende también de la magnitud y la naturaleza de la omisión o la inexactitud, y evaluada en función de las circunstancias particulares en que se haya producido. Entonces, pudo presentarse el caso de que no, es que hubo un daño en la máquina y eso elevó el consumo de energía. Entonces, no, ahí se está indicando qué fue lo que pasó. Fue materialmente relativa, pero eso no fue siempre, fue porque se generó un daño X y se generó un consumo elevado de electricidad. ¿Listo? ¿Qué pide la norma? Usted puede manejar las cifras agrupadas o desagregadas. Se debe presentar por separado lo siguiente: cada clase material de ítems similares o ítem de naturaleza o función disimilar, a menos que sean inmateriales. Entonces, si algo es inmaterial, algo no afecta, no puede llevar a cambios en toma de decisiones, ni nada, pues usted puede agrupar. Pero si usted tiene cifras que así sean similares, son materialmente o de manera independiente, son muy importantes, entonces usted lo desagrega. Caso servicios públicos, usted puede presentar servicios públicos por 80, y si las cifras al interior no son representativas, usted deja gastos de servicios públicos 80. Pero si el servicio de energía estaba por 70 y los otros por 10, entonces usted sí debe desagregar. ¿Listo? Entonces usted puede agregar o desagregar dependiendo del criterio profesional que usted le aplique a los estados financieros. Conjunto completo de estados financieros. Ahí están en pantalla. ¿Quién los quiere leer? Estado de situación financiera, estado de resultados, estado de cambio en el patrimonio, estado de flujo efectivo, notas explicativas, estado EFE. Listo. Esta abreviatura significa estados financieros. Notas explicativas de los estados financieros. Listo, entonces tenemos que son esos 5. No necesitamos más. Entonces, está la situación financiera. ¿Qué es el estado de la situación financiera? ¿Cuál estado es ese? ¿Eso qué refleja? El balance general. El balance general, lo que conocíamos como el balance general, donde están los activos, los pasivos y el patrimonio. El estado de resultados que refleja en la información. Ese es el de ganancias y pérdidas. Sí. Entonces, ese nos refleja Las si hubo utilidades. ganancias, si hubo pérdidas, exactamente, si tuvimos, qué resultado tuvimos. Por eso se llama estado de resultados, si tuvimos utilidad, si tuvimos pérdida. Y reflejará, pues, la distribución entre los ingresos, los costos y los gastos. Estado de cambios en el patrimonio. ¿Qué información se encuentra en el estado de cambio en el patrimonio? Eso, toda esa información. Tratará sobre lo de los aportes de los socios, profe. Entonces, en el estado de cambios en el patrimonio se ven las variaciones de cada una de las cuentas principales del patrimonio. Entonces, ahí usted va a ver qué variación hay en los aportes de los socios, qué variaciones hay en las primas en colocaciones de acciones, qué variaciones hay en el estado, en los resultados de ejercicios anteriores,
se ve cómo se han comportado las reservas, los diferentes tipos de reservas, todas las cuentas de patrimonio que tenga la empresa, ahí se verán reflejadas y se contemplarán los movimientos que se hayan presentado al interior de esas cuentas. Entonces, tendremos estado de la situación financiera, estado de resultados, estado de cambio en el patrimonio. El estado de flujos de efectivo que refleja la caja. El efectivo y sus equivalentes. Listo. Entonces, el dinero en efectivo de equivalentes se va a ver reflejado en este estado de flujos de efectivo. Recordemos que eso está compuesto por unas actividades de inversión y también se habla de las actividades de financiación y con base en todo eso es que se construye el estado de flujos de efectivo. ¿Listo? Entonces tenemos estado de flujos de efectivo, cambio en el patrimonio, estado de resultados, estado de la situación financiera y algo que se llaman notas explicativas a los estados financieros. ¿Listo? Entonces, notas explicativas a los estados financieros. Listo, esos son los estados que nosotros utilizamos. Los estados financieros, la identificación, ahí está cómo se identifican. Listo, ahí está claramente dentro de la diapositiva. Lo primero que tiene que llevar es el nombre de la entidad. Entonces, empresa XY limitada, empresa no sé qué SAS, empresa tal. Ustedes le colocan acá el nombre. Listo. Deben mencionar en el encabezado de esos estados financieros si son individuales o si son de un grupo de entidades. Entonces, que son estados financieros individuales, entonces usted coloca ahí la entidad X, listo. Si son consolidados, entonces usted colocará estados financieros consolidados. Listo. Debo colocar el tipo de informe financiero. Les llevo nombre de la entidad, tipo de informe financiero. ¿Qué es el tipo de informe financiero? Pues ustedes ahí ponen balance general o le colocan estado de la situación financiera, ¿cierto? O le colocan estado de resultados o le colocan estado de cambios en el patrimonio o le ponen estado de flujos de efectivo o le ponen notas explicativas a los estados financieros. Pues, nombre de la entidad, nombre del informe, dice si son individuales o si son consolidados. Entonces, si son consolidados, entonces usted coloca estados financieros consolidados, estado de la situación financiera consolidada. Listo. Si no tiene la palabra consolidada, pues entiende que es de la empresa individual. Debe colocar la fecha de finalización o periodo cubierto de los estados financieros y las notas. Entonces, ¿cómo así? Pues la expresión que usted pone en el encabezado donde dice a diciembre 31 del 2018 y del 2019 o a diciembre 31 de 2015 y de 2016. ¿Listo? Ese periodo de finalización o el periodo pues, que está abarcando los estados financieros debe ir claramente expresado en la identificación de los estados como tal. ¿Qué más tiene que poner? El nivel de desagregación y redondeo para presentar las cifras. ¿Qué será eso? Eso es que nivel de agregación y redondeo para presentar las cifras, ¿qué será eso? Pero no será las aproximaciones, por ejemplo, a 1000, todo eso, ¿no? Eso. Entonces ustedes cuando hacen el encabezado del estado financiero colocan cifras expresadas en millones de pesos. Entonces si aparece un 25, ¿qué quiere decir eso? 25 millones. 25 millones. Y si aparece la expresión miles de millones de pesos y aparece ahí un 25, ¿sería 25 qué? 25 mil millones. Exactamente. Entonces, esa expresión tiene que estar allí contenida en el encabezado del estado financiero.
si está expresado en miles de millones de pesos, si está expresado en billones, si está expresado en miles, o si está expresado simplemente en pesos. Si dice en pesos y aparece un 25, quiere decir 25 pesos. ¿Listo? Entonces, ese nivel de desagregación se tiene que mencionar. Y adicionalmente, se debe expresar cuál es la moneda en la que se están presentando las cifras. Entonces, esto está establecido en la NIF 21 y ustedes ahí van a decir si es en pesos colombianos. ¿Por qué? Porque recuerden que hay pesos de otros países también. Usted tiene que decir que eso está en pesos colombianos o que está expresado en dólares, pero no en cualquier dólar, en dólar americano. ¿Listo? Usted tiene que mencionar cuál es la moneda en la cual está haciendo la presentación de los estados financieros. ¿Listo? Entonces, así es que tiene que quedar el encabezado de los estados financieros, que ya vamos a ver el primero ahorita en nuestra segunda jornada de la clase de hoy. Entonces, así siempre tendrán que comenzar. Nombre de la entidad, tipo de informe financiero, mencionar si son consolidados o no, fecha o periodo pues cubierto por los estados financieros y las notas, nivel de agregación y redondeo y la moneda en la cual estén presentando los estados financieros. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Bueno, entonces vamos a salir a un descansito son las que, a ver, son las, en el mío son las 3:41. Entonces nos vemos a las 4:05. A las 4:05 comenzamos entonces estado de la situación financiera. ¿Listo? Entonces, a todos muchas gracias, nos vemos ahorita.